Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bres Asamblea de Dios. La lección de hoy, Jesús es juzgado. Lectura bíblica, Marcos capítulo 14, versículo 43 hasta el capítulo 15, versículo 1 al 15. La verdad central, Jesús mostró humildad en las horas más oscuras de su vida. Versículo clave, Marcos capítulo 14, versículos 60 al 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: no responde nada. ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En la lección de hoy veremos todo lo que tuvo que pasar Jesús antes de ser crucificado. Tuvo que pasar por una corte, por dos cortes tuvo que pasar. Antes de que haya un juicio, tiene que haber un acusador, tiene que haber una acusación, un acusado, un arresto, una corte, un juicio y una sentencia con un veredicto culpable o inocente. Nuestro Señor Jesucristo fue encontrado culpable. Introducción a la lección. Jesús fue juzgado y condenado sin las debidas garantías procesales. Su propio pueblo quería condenarlo y lo entregó para que lo mataran, según Hechos capítulo 3, versículo 13. Injustamente acusado e injustamente juzgado, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por los otros de ellos y juzgado ante el gobierno romano. En el desarrollo de esta clase veremos quiénes acusaron a nuestro Señor Jesucristo, cuál fue la acusación, qué usaron para acusarle, por qué tuvo que pasar dos cortes y quién lo sentenció y por qué. En la primera parte estaremos viendo traicionado y arrestado. Traicionado con un beso. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 47. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En estos versículos vemos quiénes entregaron a Jesús, quiénes lo acusaron. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de la sinagoga. Jesús se había preparado para el momento de su arresto. Había ido a orar al Padre, fue a un lugar llamado Getsemaní. Llevó a sus discípulos y se apartó a un lugar al cual llevó consigo a Pedro, Juan y Jacobo. Se apartó un poquito a orar y 3 veces regresó y los encontró durmiendo en lugar de orar y velar. Marcos capítulo 14, versículo 41 al 42. Jesús le despertó por 3ª vez y cuando se apareció Judas y con él una multitud armada con palos y espadas. Judas había seguido a Jesús por más de 3 años. Había escuchado sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Sin embargo, le traicionó. Judas había acordado con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de la sinagoga entregarle a Jesús a los soldados romanos para que lo arresten. Y lo hizo con un beso y unas palabras de reconocimiento. Lo llamó maestro. Pedro intentó defender a Jesús e hirió en la oreja a un soldado del sumo sacerdote. Sin embargo, a pesar de toda la forma en que intentaron arrestarlo,
Jesús aceptó voluntariamente su arresto como parte del plan redentor de Dios. Fue tomado por la fuerza. Marcos capítulo 14, versículo 48 al 52. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Además de la traición de uno de sus discípulos, ahora Jesús está sufriendo el abandono de los demás. Uno lo niega, el otro lo entrega, los otros lo abandonan, pero Jesús sigue persistente en el plan que Dios había puesto para que fuera nuestro Redentor. A pesar de que Jesús fue llevado a la fuerza de Getsemaní, nunca perdió su autoridad. Más bien la mostró al dar su vida voluntariamente para que hoy nosotros tengamos salvación para nuestras almas. Juan 10, versículos 17 y 18 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús le dijo: como contra un ladrón has venido en contra mía con espada y con palo para prenderme. Ya Jesús sabía el lugar de quien iba a ocupar en la cruz. Iban a crucificar a otro preso que estaba en la cárcel. Era un preso sentenciado llamado Barrabás, que era un hombre rebelde y de mala conducta. Y Jesús ocupó el lugar de él en la cruz. Ya él sabía la forma que lo arrestaron, que era una manera de tratar de canjearlo con Barrabás. Lo arrestaron de noche, cuando lo pudieron haber hecho de día mientras enseñaba públicamente. Dios permitió que se dieran estas circunstancias para que se cumpliera la profecía de su palabra. Una de ellas, Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús vino a cumplir muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Los discípulos, temiendo por su vida, abandonaron a Jesús y huyeron de aquellos que lo capturaron. Ahora está Jesús en ese momento en manos de los soldados romanos, y sus discípulos todos huyeron. Ahora le toca a Jesús ir a su primera corte ante el sumo sacerdote, atacado por falsos testimonios. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 64. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Los líderes judíos estaban decididos a ejecutar a Jesús, pero no tenían el poder ni las evidencias necesarias para hacerlo. Y decidieron reclutar testigos falsos, dispuestos a mentir respecto a la palabra de Jesús. Pero aún así no concordaban. Por lo tanto, sus declaraciones no fueron consideradas válidas. Hostigaron tanto a Jesús hasta que usaron unas declaraciones que había dicho de sí mismo, que él realmente era el Mesías. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Reunido allí estaba todo el cuerpo del Sanedrín, también estaba Pedro, que lo seguía desde la distancia, pero que entró hasta el patio del sumo sacerdote con la ayuda de Juan. Le toca a Jesús estar enfrente del sumo sacerdote con una acusación con testigos falsos. No prospera esa acusación y deciden entonces hacerle otra pregunta tratando de incriminarlo. Mas Jesús sabía que todo eso iba a pasar, pero que no tenían las pruebas suficientes, y Jesús no iba a discutir con ellos tampoco en base a mentiras. Por eso nuestro Señor Jesucristo decidió callar ante tales acusaciones. Juan capítulo 18, versículos 15 y 16. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, ayudó a Pedro para que entrara hasta el patio del sumo sacerdote, porque Pedro tenía ya algo que Jesús le había dicho de que lo iba a negar. El Sanedrín no podía ejecutar a los criminales, así trataron a Jesús. Roma, como potencia ocupante de la región, no se lo permitía. Por eso los judíos y principales sacerdotes no pudieron, con el sumo sacerdote Caifás, condenar. Lo condenaron, pero no lo podían ejecutar. Entonces tuvieron que llevarlo a la corte romana. La corte judía debía primero condenarlo y luego entregarlo a los romanos. Según Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso ellos reclutaban los testigos falsos para poder encontrar ocasión para condenar a nuestro Señor Jesucristo. La pena de muerte requería el testimonio de al menos 2 testigos. Cuando no pudo el Sanedrín encontrar los suficientes testigos para llevar a cabo su plan, 2 testigos falsos citaron a Jesús diciendo: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso era la mentira que decían los testigos falsos. Tergiversaron la palabra que Jesús había dicho en Juan 2:19, que dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no se refería al templo físico, se refería a sí mismo. Pero según ellos, tales palabras constituían una pena capital para Jesús haber dicho eso. Y otra vez estos testigos hacían declaraciones falsas y se contradecían entre sí. Al no poder establecer un caso con testigo, el sumo sacerdote intentó que Jesús mismo se incriminara, pero Jesús guardó silencio. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. No se defendió, no abrió su boca para defenderse.
Aceptó que lo llevaran voluntariamente porque eso estaba dentro del plan de Dios. Jesús no iba a argumentar sobre mentiras. Mostró su autoridad por encima de cualquier circunstancia. Entonces el sumo sacerdote le preguntó directamente a Jesús si era el Mesías. Y Jesús le respondió en Marcos capítulo 62, el capítulo 14, versículo 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué declaración tan grande le da Jesús. Le dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, un título mesiánico, y que volvería en unas nubes o en las nubes. Nosotros anhelamos su venida, Señor Jesús. Nosotros sí creemos en usted. Estas palabras usaron para acusar a Jesús porque con la mentira no pudieron. Creyendo que las palabras de Jesús eran blasfemas, Caifás rasgó su ropa en un acto de duelo, ya que Jesús, en su opinión, acababa de cometer una ofensa capital. Lo que Jesús había dicho, declarándose el Mesías, para el sumo sacerdote Caifás, constituía un hecho que merecía la pena capital. Y de eso, entonces, hicieron uso para condenarlo y sentenciarlo. Levítico 24, capítulo 16, dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Aquí están los escribas también dentro de todos estos acusadores. Y los escribas eran los responsables de estudiar la ley y de enseñarla en la sinagoga. Entonces no usaron uso de la ley para ver si lo que Jesús decía era verdad, sino que todos estuvieron de acuerdo en sentenciarlo a muerte. Luego interrogó al Sanedrín, el sumo sacerdote, para obtener su sentencia sobre el asunto. Se decidió que Jesús debía morir. Esa fue su sentencia, con la acusación que le hicieron blasfemia. Lo sentenciaron por la verdad que Jesús dijo y que los líderes judíos no quisieron entender, porque la mentira nunca estaba incluida en el plan de Dios. Jesús es verdad y por la verdad y por nuestra redención murió en esa cruz. Siempre hay personas que dicen que conocen de las cosas del Señor, leen la Biblia, inclusive representan ciertas organizaciones religiosas, las representan y dicen, usan el nombre de Dios. Es cuestionable lo que somos capaces de hacer los seres humanos en nombre de la fe. A nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el líder de la religión que tiene millones de seguidores, nos puso el dedo cuando dijo, y cito su palabra, abro la cita: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, cierro la cita. Ese líder religioso ha dicho estas declaraciones que son totalmente contradictorias a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Dios dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hago estas aclaraciones porque se puede ver como que la mayoría tiene la razón en cuanto a la cosa de Dios, pero lo que Dios establece es lo que se debe representar, no lo que las personas interpretan de lo que Dios dice. Se malinterpretan, se tergiversan las cosas de la Biblia y hacen mal uso de eso también. Dios dice varón y hembra lo creó. Y Génesis 1:28, la orden de Dios es que nos multiplicáramos. De la única manera que se puede multiplicar, que se puede llenar la tierra, es hombre y mujer. Nosotros no somos sus enemigos. Les recomiendo que lean a 1 de Corintios, versículo 6, del 9 al 10, y el libro de los Romanos, capítulo 1, del 23 al 32. Nosotros no somos sus enemigos, nosotros representamos la verdad de Cristo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y nosotros clamamos a Dios por las almas perdidas. Si alguno quiere arrepentirse, si alguno quiere salir de sus malos caminos, estamos en la mejor disposición
de ayudarlo. Mas, sin embargo, nosotros como verdaderos hijos de Dios, siempre vamos a obedecer a Dios antes que al hombre. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese, ese alcanzará misericordia. Todos tenemos que venir al arrepentimiento. Siguiendo con la clase, ahora vamos a ver cómo Jesús fue rechazado por Pedro. Y lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos 65 al 72. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que él cante el gallo 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro era otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que lo acompañó, escuchó todas sus enseñanzas, estuvo con él, fue testigo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo también. Y ya Jesús le había advertido que antes de que cante el gallo 2 veces, lo iba a negar 3 veces. Por eso Pedro lloraba cuando vio que exactamente como Jesús le había dicho, le sucedió. Ahora Jesús, además de ser traicionado por uno de sus discípulos, es también negado por otro. Y uno de los más cercanos de nuestro Señor. Después de ser condenado por el Sanedrín, Jesús sufrió ataques físicos y verbales de los que lo detuvieron. Le vendaron los ojos, se burlaron de él, lo golpearon y le pedían que identificara al que lo golpeaba. Fue objeto nuestro Señor Jesucristo de todo tipo de abusos mientras estaba detenido. No le fue suficiente nada más con eso, se burlaban de él. Mientras Jesús pasaba todas estas cosas, Pedro evitaba ser identificado con Cristo. Mientras una de las siervas lo identificaba como uno de los apóstoles, él lo negaba. Jesús ya se lo había dicho y sucedió tal como nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro. En Marcos capítulo 14 nos dice que Pedro lloró amargamente. Eso es señal de arrepentimiento. Es bueno que nosotros nos arrepintamos de las cosas que hacemos mal, sobre todo cuando ya conocemos que nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Después de la resurrección de Cristo, Pedro pudo reafirmar su amor por Jesús y hasta murió por él. Después de múltiples juicios en Roma, fue crucificado boca abajo en una cruz invertida. Lo pidió así porque no se consideraba digno de morir como murió su Salvador. Una gran señal de arrepentimiento que tuvo Pedro, que no la vemos de Judas. Judas lo entregó, lo traicionó y no vemos que se haya arrepentido. A diferencia de lo que hizo Pedro. Ahora vamos a ver la segunda corte por la que tiene que pasar nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Jesús ante Pilato. Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes?
mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Esta es la segunda corte de nuestro Señor Jesucristo. Ya llega allí condenado a muerte. La responsabilidad de Pilato ahora es ejecutar esa sentencia. Pilato era gobernador romano de Judá. Y aunque vivía en Cesarea, cuando iba a Jerusalén se quedaba en el palacio construido por Herodes el Grande, al lado del templo. Como ellos acostumbraban a iniciar su trabajo temprano en la mañana, eso aprovecharon los gobernantes judíos para presentarle a Jesús. El sumo sacerdote y el Sanedrín habían acusado a Jesús de blasfemia. Este cargo no significaba nada para Herodes, porque Herodes no era judío, era romano. Entonces los gobernantes judíos cambiaron el argumento de su acusación contra Jesús para que fuera traición. Dado que había un alto nivel de disturbio en Israel, Pilato observaba atentamente las señales de rebelión. Pilato era conocido como un gobernador cruel contra el pueblo judío. Queriendo saber del mismo Jesús sobre la acusación que le hacían, Pilato le preguntaba si era el rey de los judíos. En Juan 18, capítulo 18, versículo 33 al 37, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato está interrogando a Jesús sobre la acusación que le llevan a su corte. La habían hecho los principales sacerdotes y ya el sumo sacerdote Caifás lo había acusado. Ahora tiene Pilato la gran responsabilidad de decidir qué va a hacer con Jesús. Los judíos no entraban al palacio por temor a contaminarse. Al parecer Jesús fue llevado fuera del palacio al patio abierto, donde los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Jesús fue acusado de subversión y oponerse al pago de impuestos al César. Pilato se sorprendió de que Jesús permaneciera en silencio cuando se le dio la oportunidad de responder a sus acusaciones. No estaba dentro del plan de Dios que Jesús se defendiera, porque ya estaba escrito de que él iba a permanecer en silencio. El sumo sacerdote lo acusó, no se defendió. Pilato ahora lo cuestiona, lo interroga y tampoco se defiende. Vamos a ver ahora en lugar de quién murió Jesús y por qué. Barrabás liberado, Jesús es castigado. Marcos capítulo 15, versículos 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? No, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que hagáis del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato no era judío, era romano. Él no entendía la acusación de blasfema, porque solamente los judíos sabían
que por ley la blasfema era un acto de muerte. Entonces Pilato cuestiona a Jesús para que se defienda. Jesús tampoco lo hace. Pero vamos a ver qué decisión toma Pilato con respecto a Jesús y Barrabás. Tanto Pilato como los líderes judíos tomaron decisiones basadas en motivos equivocados con respecto a Jesús, lo que resultó en una gran injusticia. Sin embargo, Jesús todavía tenía el control porque todo estaba dentro del plan de Dios. Estaban reunidos en la residencia de Pilato, tenían que tomar una decisión y la costumbre era que un prisionero era liberado cada año durante la fiesta de la Pascua, teniendo dos opciones, a Jesús y a Barrabás, quien era un hombre acusado de insurrección y asesinato durante una sublevación. Había insurrección en el tiempo en que Roma controlaba a Israel. Personas como Barrabás trataban de liberar a los judíos del poder romano. Esto había causado la muerte de soldados romanos. Los judíos pensaban que su rey venía a liberarlo de los romanos, pero el reinado de Jesús no es terrenal, su reino es celestial. Pilato puso en las manos de la multitud, incitada por los líderes judíos, la decisión de liberar a Jesús, mas se dio cuenta que los principales sacerdotes se lo habían entregado por envidia, por intereses propios, no podían hacer lo que Jesús hacía, los milagros. Ellos veían que su poder se le iba a caer, porque lo que Jesús hacía, ellos no lo podían hacer. Eso le llenó de celo, de envidia. Y la multitud clamaba que suelten a Barrabás, un hombre que despreciaba a los romanos y que crucificaban a Jesús. El deseo de Pilato por complacer a la gente superó sus preocupaciones por la inocencia de Jesús. En su pregunta, cuando cuestionaba a Jesús, quería ver si encontraba algo malo, mas nunca encontró nada malo en Jesús tampoco. Quiso Pilato terminar el caso ahí antes de que pudiera llegar al César, porque los judíos acostumbraban a llevar los casos ante el César. Pilato entonces soltó a Barrabás e hizo azotar a Jesús, cumpliendo con la petición de la multitud. No siempre la mayoría tiene la razón, siempre se ha visto eso, pero no es así. Ahora Jesús está condenado y sentenciado y pasa por un momento donde lo azotan con un látigo. La flagelación romana, o sea, los latigazos, utilizaban un látigo hecho de correa de cuero incrustada cerca de los extremos con piezas de hueso de metal. La flagelación judía limitaba el número de los latigazos a 40, según Deuteronomio 25, capítulo 1 al 3. Pero la flagelación romana, por el contrario, no importaba el límite y a menudo resultaba fatal. Ya Jesús entregado y sentenciado, vas en camino a ser crucificado. Pero ni la muerte, ni la cruz, ni el sepulcro pudieron retener a nuestro Señor Jesús. Está vivo y sentado a la diestra del Padre y pronto viene por su iglesia. Gracias, Señor Jesús, por hacer eso por nosotros. Hasta la próxima escuela dominical.